Buenas tardes. Iniciamos la actividad de pensamiento matemático para el primer año, grupo B, bachillerato. En esta ocasión, en pensamiento matemático, vamos a ver algo relacionado con química, densidad de los gases, pero también puede ser visto desde la perspectiva de la física. Tenemos que entrar a esos espacios de checar la densidad. Todo en matemáticas tiene que ver y tiene relación con las áreas de las ciencias, de la química, la física, la biología y demás. Y entonces, hoy es la cuestión de que se pretende que los alumnos sepan qué es la densidad de un gas, cómo se ve, porque pues un gas relativamente, si se suelta al medio ambiente, se dispersa. Y entonces, en ese sentido, la dispersión, pues, indicaría que no existe la densidad de un gas, ¿no? Pero, por ejemplo, si este gas está saliendo, por decirlo así, en una cocina, el gas de la estufa, y entonces está llenando un espacio, se concentra y los riesgos de explosión son grandes, más o menos. Entender cómo es y cómo se calcula la densidad de un gas es muy importante. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta clase. Densidad de los gases, explicación y ejemplo. Es uno, por un lado. Y el otro es, tengo dos videos. Por lo tanto, hablar de los gases también es hablar de las leyes de Boole, de Charles, de Avogadro y de otros científicos muy importantes, muy notables del siglo XVIII, XIX, más o menos. Bien, pues sin más, y vamos a ver esta cuestión de la densidad de los gases. Vamos a verlo y vamos a ver qué dice. ¿Por qué son importantes los gases? ¿Y por qué son importantes en el estudio de las ciencias? La densidad de los gases, ¿cómo es que se ve? ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en el cálculo de esta cuestión de la densidad? Bien, entonces vamos a hacer grande la imagen. Ya está. Vamos a poner en estéreo, a ver si tiene buen sonido. Y vamos a ver qué es esto. La densidad de gases. Para eso vamos a suponer que esos gases van a ser ideales. Sí, van a tener comportamiento de gas ideal, cumpliendo esta ecuación. PV igual a nRT. Presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Recordemos, el objetivo es encontrar una expresión para la densidad. Para eso recordemos también que el número de moles, N, se define como la masa del gas, en este caso. Buenas tardes, Durán Espinosa. Iniciamos nuestra actividad. Hoy el objetivo es saber cómo se calcula la densidad de un gas, qué elementos intervienen y cuáles son las leyes que están alrededor de los gases ideales. Esto se puede ver en física o se puede ver en química y tiene mucho que ver con las matemáticas porque todo en matemáticas o todo en química o todo en física son números. Por lo tanto, esos números son importantes. ¿Cómo ves? Le damos la bienvenida a Brisa también. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Durán Espinosa nos acompaña y Brisa Baez Alonso.
están ya integrándose al curso, a la actividad de hoy. Bien, el objetivo de la clase de hoy es entender y saber qué es la densidad de los gases, cómo se calcula, qué elementos o qué números intervienen en la cuestión de su cálculo de densidad. ¿Por qué es importante saber algo relacionado con la física, la química? Pues relativamente tenemos la intención de entrar en el mundo de las cosas pequeñas o en el mundo de los números pequeños de la naturaleza. En este caso, estamos hablando de una ecuación donde hay elementos muy interesantes. Pues vamos a verlo nuevamente. Lo regresamos un poquito y pues... Encontrar una expresión para calcular la densidad de gases. Para eso vamos a suponer que esos gases van a ser ideales. Sí, van a tener comportamiento de gas ideal, cumpliendo esta ecuación, PV igual a nRT. Presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Recordemos, el objetivo es encontrar una expresión para la densidad. Para eso recordemos también que el número de moles, N, se define como la masa del gas, en este caso, sobre la masa molar. La masa, una m chiquita, y la masa molar, una m grande. ¿Sí? Entonces nos queda PV igual a N, pero N es m sobre m grande, masa sobre masa molar, por RT. ¿Sí? La idea es que encontremos un término, o mejor dicho, una expresión para encontrar la densidad. La densidad D se define como la masa sobre el volumen. Podemos dividir ambos lados sobre el volumen, y observamos que ya aparece M sobre B. M sobre B es la densidad. Entonces, pues podemos cancelar, aprovechando acá, arriba y abajo, el volumen, y nos queda la presión solita del lado derecho es igual a M sobre B, lo podemos apartar como D, densidad. Podemos decir que ese término es densidad. M mayúscula es la masa molar y RT, pues ya lo teníamos. Entonces, cuando estamos acá aparte, RT dividido la masa molar. Ya apareció la densidad por ahí, nos queda dejarla solita. Podemos este M mayúscula, masa molar, pasarlo al otro lado a multiplicar a la presión. Nos quedaría presión por masa molar igual densidad por la constante por la temperatura, ¿cierto? Aquí ya casi está solita la densidad. Solo nos queda dividir sobre RT, para que RT se cancele arriba y abajo. Pero si dividimos al lado derecho, nos toca hacerlo al lado izquierdo también, para que la igualdad se mantenga. De esta forma, la densidad ya queda sola del lado derecho. Bien, poco a poco se fueron encontrando los elementos para definir qué es la densidad. Y en este caso son ecuaciones generales, ¿no? Ecuaciones generales. Entonces, ahí va a quedar solita la densidad y del lado izquierdo, PMRT. Siendo igual a este lado izquierdo que baja intacto. Podemos copiarlo y pegarlo acá. Y tenemos una expresión para calcular la densidad, si suponemos que los gases se comportan de forma ideal. Hagamos un ejemplo. Nos piden calcular la densidad del gas oxígeno a 25 grados Celsius. Copien eso, por favor, porque es muy importante saber de los elementos. Calcular la densidad del gas oxígeno a 25 grados centígrados y una atmósfera. Y entonces, pero observen entre paréntesis que el oxígeno nunca va solito, siempre va en pares, y eso es muy importante. Y una atmósfera de presión. La presión, si la anotamos por acá, es una atmósfera,
y la temperatura es igual a 25 grados Celsius. Estos 25 grados Celsius debemos pasarlos a Kelvin. Significa que sumamos 25 más 273. Esto es igual a 298 Kelvin. 25 grados Celsius equivalen a 298 Kelvin. Recordemos que para pasar de grados Celsius a Kelvin se le suman 273. ¿Sí? Acá. Le falta su cero, ¿no? A la K, porque son grados Kelvin. Y entonces, bueno, a lo mejor se le ha olvidado a esta persona que está expresando su teoría. Acá podemos entonces ya quitar y recordar la fórmula que habíamos obtenido para la densidad. Densidad es igual a la presión por la masa molar dividido la constante de los gases por la temperatura. ¿Tenemos la presión? Sí, es una atmósfera. ¿Tenemos la masa molar? No, pero la podemos consultar. Como hablamos de oxígeno, la masa de oxígeno, si la buscamos la masa molar en la calculadora, perdón, en la tabla periódica, es igual a 16. Pero como hablamos de O2, oxígeno gaseoso, multiplicamos por 2. Esto es igual a 32 gramos sobre mol. Una mol de oxígeno tiene 32 gramos. Oxígeno. ¿Sale? Vayan escribiendo esos detalles. ¿Qué es una mol? ¿Qué es un mol? Pues es la cantidad más básica de materia que conforma pues el elemento, ¿no? Por ejemplo, un mol de oxígeno, un mol de hidrógeno, un mol de helio, y de acuerdo al peso va a ser diferente para cada elemento. Y entonces, ahí en un mol o una mol va a haber, se puede pesar en gramos, gramos sobre mol, un mol. Y entonces, hay elementos tan pesados que un mol tiene mucho peso. Pueden ser hasta kilogramos. Gaseoso, ¿cierto? La masa molar, M mayúscula, es igual a 32 gramos sobre mol. ¿Qué nos falta? Bueno, tener en cuenta que la constante de los gases es igual a 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. Esta densidad entonces... Bien, ese elemento R, por las cosas que tiene, atmósfera, litro, mol y temperatura, observen que la temperatura está en grados Kelvin, ¿sale? Y hablan de mol. Y es una constante, R es igual a constante 0.082 atmósferas por litro. Habría que buscarle un poco más de información al respecto. La podemos calcular. D es igual a la presión, que es una atmósfera, anotémosla con las unidades, una atmósfera, por la masa molar, que es 32 gramos sobre mol, 32 gramos sobre mol, dividido la constante de los gases, 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y también la temperatura, que es de 298 Kelvin, ¿cierto? 298 Kelvin. Aquí podemos observar que atmósfera arriba y abajo se cancela. También se cancela mol acá abajo y acá arriba. También se nos va a cancelar Kelvin y Kelvin. Y el resultado nos va a quedar en gramos sobre litro. La densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Gramos sobre litro. Y si hacemos esta operación en una calculadora, nos queda que la densidad es igual a 1,31 gramos sobre litro. 1.31. Muy buenas a todos, bienvenidos. Sobre litro. Bien, pues ya vimos, ¿no? Que no está tan grave, tan difícil, la cuestión está. Y entonces,
la densidad de los gases sí se puede calcular. ¿Y por qué es importante calcularla? ¿Por qué es importante calcular la densidad de un gas? Por ejemplo, en las llantas de los carros, si le ponemos hidrógeno, si le ponemos oxígeno, etcétera. Entonces, el hidrógeno, no, perdón, el nitrógeno no cambia mucho su densidad y entonces permite rodar bonito, bien, las llantas. Ruedan bien las llantas cuando se tiene una buena cantidad de nitrógeno ahí en la llanta en las llantas de los carros. Entonces, pues vamos a ver esta de leyes de los gases. Héctor Elías nos acompaña. Bienvenido a la clase de hoy. Luego, Durán Espinosa. Muy bien. Y Brisa Báez. Ahí está. Aida Brisa Báez Alonso. Báez Alonso Brisa. Perfecto. Entonces, vamos a ver el siguiente. Objetivo de la clase de hoy para Héctor es saber y entender qué es la densidad de los gases, qué elementos intervienen, qué leyes los rigen, etcétera. En este caso vamos a ver las leyes de los gases. Son 4 leyes muy importantes y me gustó cómo lo explican en este video. Bien, entonces vamos a ver si pueden tomar apunte, por favor, y luego vemos algún comentario. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Lo hacemos grande la imagen y ya. Ahí menciona que hay un globo que en condiciones así de superficie de la Tierra mide como un balón relativamente. Y en la medida en que se va subiendo, porque está lleno con hidrógeno, entonces a medida en que va subiendo, como no hay tanta presión ahí arriba, entonces llega a ampliarse al tamaño de un cuarto, así como una recámara. Pero vamos a verlo. Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de materia o moles. Son 4 leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Bien, son 4 leyes que casi todos le pusieron atención a algún elemento de esas leyes y las 4, sí diga, Durán, algún comentario. ¿Le pueden dejar tantito para copiar las leyes? Sí, por eso lo detuve. Me parece interesante esta parte. Vi una noticia, no estoy seguro dónde la vi o en qué se hizo el comentario, pero una niña, se aplicó el gas comprimido, el aire comprimido, y entonces su estómago se expandió o recibió ese gas, pero debido a que no fue mucho, no se infló mucho,
en cantidad grande, porque cuando tenemos el gas dentro de un recipiente, gas comprimido, entonces está en estado de líquido. Para eso se baja la temperatura, se aumenta la presión y demás. Pero cuando la gente lo aplica a su cuerpo, entonces se va al estómago, más o menos, no a los pulmones, y ahí por la temperatura de nuestro cuerpo cambia el volumen o la densidad y entonces se expande terriblemente. Y por suerte no explotó la niña esta. ¿Continuamos? Sale. Vamos a continuar. De las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. Entonces, las 4 leyes derivan en la ley de gases ideales, ecuación de los gases ideales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La ley de Avogadro, de las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen, de manera que presión por volumen igual a una constante, o bien presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas con la cantidad constante es inversamente proporcional a la presión. Es de notar que también la temperatura permanece constante. Un ejemplo práctico puede ser la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Estos en la superficie de la Tierra tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros, y al subir a presiones más bajas llegan a ser del tamaño de una casa. La ley de Boyle puede corroborarse en el comportamiento del aire comprimido en el émbolo de una jeringa. Este es un sistema isotérmico, que quiere decir de temperatura constante. Y este es el gráfico de la ley de Boyle para la expansión de un gas ideal. La ley de Charles describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y la cantidad de moles constante, donde volumen sobre temperatura es una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Un ejemplo es lo que le sucede al aire contenido en un globo cuando se le vierte nitrógeno líquido a una temperatura de alrededor de menos 200 grados Celsius. Para dimensionar la ley de... Ahí es muy interesante esto. Dice, verter nitrógeno líquido a menos 200 grados centígrados sobre un globo lleno de aire. Ahí están las dos fotografías. Lo que sucede es que el aire contenido en el globo se enfría y por lo tanto ocupa menos volumen y entonces al ocupar menos volumen aparentemente se está desinflando, pero no. Es la misma cantidad de aire dentro del globo, pero ahora cambió la temperatura. Por eso es que volumen sobre temperatura 1 es igual a volumen sobre temperatura 2. Si la temperatura varía, entonces el volumen también va a variar. Y eso es lo que dice ese experimento. Continuamos. Charles, en 2012, una adolescente británica tuvo que ser sometida a cirugía para ser extirpado su estómago por haber consumido un reducido volumen de nitrógeno líquido en un cóctel. Si el nitrógeno hubiera bullido, este se hubiera expandido y el abdomen de la muchacha habría estallado. La ley de Charles actúa sobre un sistema isobárico, es decir, a presión constante. Imaginemos una cantidad de volumen fija que es calentada a una llama. Este va a ser el comportamiento que tenga su volumen al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac describe la relación entre presión y temperatura, con volumen y cantidad de moles constante, donde presión sobre temperatura es una constante
o bien presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. Sí. La ley de Gay-Lussac. Ahí en particular, por ejemplo, con este tipo de leyes, diseñaron o inventaron la olla de presión, y entonces esa olla de presión no permite que se escapen los gases, y entonces aumenta la presión ahí dentro del recipiente. La cocción de todos los alimentos es diferente, y por lo tanto, pues el invento de las ollas esas fue una buena situación a raíz de este tipo de cuestiones importantes. Actúa sobre un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. Imaginemos este sencillo experimento donde recipientes cerrados que contienen una cantidad fija de aire son conectados a un manómetro y dispuestos en recipientes con agua a diferentes temperaturas. La ley de Avogadro describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen, donde volumen sobre cantidad de moles es igual a una constante. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas a presión y temperatura constante. Esta ley es también llamada la ley de los volúmenes de combinación, ya que inicialmente se experimentó con el volumen que ocupaba una cantidad variable de gas a presión y temperatura constante. Observen que del lado derecho hay una imagen, y entonces N igual a 2 mol, y arriba N igual a 1 mol. Entonces, el volumen en la parte de abajo es el doble del volumen en la parte de arriba. ¿Por qué? Pues porque simplemente se duplica la cantidad de materia. Los dos están a una atmósfera de presión. Pero cuando se aumenta el número de materia o de, ¿cómo se puede decir? Sí, de elementos existentes en alguna parte, también aumenta la presión, ¿eh? Entonces, básicamente, aumenta el volumen y la cantidad de materia, porque ha aumentado la cantidad de materia. 1 mol antes y el volumen 22.4 litros. Si le aumentamos a 2 mols, el volumen ahora va a ser el doble. De esta manera se determinó el volumen molar de un gas ideal. Estos tres recipientes contienen gases diferentes: helio, nitrógeno y dióxido de carbono. A 237 grados Kelvin y una presión de atmósfera, que son las condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Este interesante descubrimiento fue la base de la ley de Avogadro. Ahí. Finalmente, al juntar todas las leyes de Avogadro. Ponemos ahí. En la ley de Avogadro menciona que cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Bajo esas condiciones, en temperatura de 272 grados Kelvin, ¿sí? Y 1 mol de cualquier gas. Observen que 273 grados Kelvin equivale a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados es igual a 273 grados Kelvin. CNP y T constantes. 1 mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Esa es una investigación muy interesante. Vamos a ver lo que sigue. El descubrimiento fue la base de la ley de Avogadro.
Finalmente, al juntar todas las leyes anteriores, se obtiene la siguiente ecuación, donde R es la constante de proporcionalidad de los gases y tiene cualquiera de estos valores según la unidad que se ocupe. Esta es una anécdota. Ahí está. R tiene diferentes expresiones. Y ahí a la derecha, pavo igual a ratón, para recordar cuáles son las relaciones RTN, ratón, pavo, P y B. ¿Sí? Entonces, para recordar, esa es una técnica, ahorita lo van a decir, pero la constante de proporcionalidad de los gases tiene diferentes números de acuerdo a cómo lo estén expresando. 0.0820 atmósferas por litro sobre mol y Kelvin. Ese es el que ya nos habían dado, pero hay dos más arriba. Entonces, según el que uno quiera utilizar, R es la constante de proporcionalidad de los gases. Continuamos. Mnemotecnia para aprenderse la ecuación. Y debes recordar que se aplica solamente a gases ideales, con una pequeña variación en gases reales. Ahí está. Dice grados Kelvin igual a grados centígrados más 273. Pero cuando vamos a cambiar a grados Fahrenheit, de grados centígrados a Fahrenheit, entonces 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. Esa es una regla muy interesante para convertir de una temperatura, de una unidad de temperatura a otra. También recuerda que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y corresponde a la suma de 273 más la temperatura en grados Celsius. Por último, es importante tener en cuenta cuáles son las condiciones estándares y las normales. Las condiciones estándar corresponden a 1 atm y 273 Kelvin de temperatura, es decir, 0 grados Celsius. Mientras que las condiciones normales corresponden a 1 atm y 285 grados Kelvin, o 25 grados Celsius, temperatura ambiente. 22. ¿Cuál será el volumen de un mol de gas a condiciones estándar de presión y temperatura? Si reemplazamos. Bien. Esto también lo pueden escribir, por favor. Muy importante. ¿Cuál será el volumen de un gas, de un mol de gas a condiciones estándar de presión y temperatura? Ya vimos que un mol ocupa 22 punto y fracción litros, ¿no? Y entonces, ahora dice, ¿cuál será el volumen de un mol de gas a condiciones estándar de presión y temperatura? ¿Cuáles son las condiciones estándar? Pues una atmósfera y a 0 grados centígrados. Entonces, son las condiciones. Y queremos saber cuál es el volumen de ese gas. Trazamos los valores estándar de presión y temperatura en la ecuación de los gases ideales. Obtenemos, utilizando el valor adecuado de R, el volumen ideal de 22,4 litros de la ley de Avogadro que ya... Ahí está. Escriban esa ecuación, por favor, escríbanlo. Como la pregunta es, ¿cuál será el volumen? Pues de esa ecuación despejamos el volumen, ¿no? Y entonces, nRT sobre P. Presión, una atmósfera. Luego, N es un mol por 0.82 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin, más la temperatura en grados Kelvin. Y así se eliminan algunas cosas, moles con moles arriba, se eliminan y queda 22.4 litros. Y esa es la cantidad constante que este Avogadro calculó y que todos los gases en condiciones así estándar van a ocupar o van a
a estar en un volumen, van a contener un volumen de 22.4 litros en esas condiciones, una atmósfera y 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, cópienlo, por favor, cópienlo. Mencionamos anteriormente. Ahí está. Pues vamos a regresar un poquito aquí a esta parte. Obtenemos, utilizando el valor adecuado de R, el volumen ideal de 22,4 litros de la ley de Avogadro que ya mencionamos anteriormente. Observen que de tres elementos que nos mencionaban, se escogió el de 0.082. Ahorita vamos a ver dónde lo tenían guardado. El de la constante de proporcionalidad de los gases. Aquí está. Tenemos tres posibles, pero observen, nos conviene el de hasta abajo, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por temperatura en grados Kelvin. Y todo esto sale de esta ecuación PV igual a RTN, es decir, pavo igual a ratón, le quitamos los elementos para recordar con facilidad la ley de Avogadro. ¿Sí? Entonces, ahí está. Tenemos 7 minutos de clase disponibles. Vamos a preguntar algo a los compañeros. ¿Qué opinan? ¿Cómo vio este video? ¿La información le pareció adecuada? Héctor Elías, Durán Espinosa, Báez, Alonso Brisa. ¿Le parece interesante esto? ¿Cómo se logra estar en condiciones estándar? ¿Cómo se logra? Pues son condiciones de laboratorio. Una atmósfera, 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Esas son las condiciones estándares, pero en laboratorio. Bien. Hasta ahí. Pregunta. Utilizando el valor adecuado de R, el volumen ideal de 22. Ahí está. Y es lo que predijo este Avogadro, ¿no? Que cualquier gas en condiciones estándar va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Eso es lo que predijo. Todos los gases a esa temperatura y presión van a ocupar ese volumen. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, Héctor Elías? Durán Espinosa, ¿le pareció interesante? Ninguna pregunta, profe. Muy bien, gracias. Báez, Alonso, ¿por qué es importante saber de esto? Pues ni nos imaginamos la importancia de esto porque sus aplicaciones pues son muy variadas. Por ejemplo, un gas dentro de un globo y ese globo, supongamos que sea helio, y entonces lo dejamos ir hacia el cielo, pero como arriba va cambiando la presión y va bajando la temperatura, entonces el gas se va a expandir y no nos imaginamos cuánto se expande ya llegando a cierto lugar, a cierta altura, debido a las condiciones de presión y temperatura de esos lugares. Es muy importante esto porque es parte de la cultura general. Bien. Entonces, ¿habrá alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna. Para que se puedan ir a descansar y pues, nos vemos mañanita.
No, mañana no les toca clase a ustedes conmigo. C y A. Bien. Nos vemos, Dona Espinosa, gracias. Baez Alonso Brisa y Héctor Elías, gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos estamos viendo.